Y acá estamos en carne y hueso. No estamos usando voces clonadas ni programas de inteligencia artificial para sonar más bonitos o tener más visualizaciones en redes. Nos importa muy poco todo eso, la verdad. No nos importa si nos escuchan dos gatos locos o 10 millones de personas. La verdad no nos importa. Acá estamos porque vos lo pediste, porque es justo, porque es necesario y principalmente porque es deuda. Sí, deuda. Como muchos ya saben, yo fui durante muchos años un férreo opositor a la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica. Fui criado de esa manera y de esa manera crecí y creí por mucho tiempo estar en la verdad. Le di mi espalda a la Iglesia, la critiqué, la desprecié. Pero Dios, en su infinita misericordia, se dignó abrirme los ojos. Ay, ay, ay. La paciencia que nos tiene el Señor a veces es difícil de explicar. Y acá estoy. Ahora estoy acá. Con una gran deuda sobre mi cabeza por todos los años de injurias, de insultos, de mentiras. Una deuda con la iglesia, una deuda con el cuerpo de Cristo, una deuda impagable con mi Señor, que por impagable que sea, daré hasta el último segundo de mi vida para vivir en la gratitud de lo que he recibido. Por eso hacemos esto. Por eso, por deuda, no por fama, no por números, no por egocentrismo estúpido que mucha gente... No nos vamos a meter en eso, déjenlo ahí. Lo hacemos por gratitud. Porque si la fe llegó hasta nosotros, alguien antes la tuvo que recibir, la tuvo que cuidar, la tuvo que enseñar, defender. Y hoy nos toca a nosotros hacer lo mismo que hicieron otros. Hoy justamente vamos a leer, el catecismo nos va a llevar a dos o tres párrafos muy hermosos de un apologeta católico de la iglesia primitiva. Estamos hablando de San Ireneo de León, que escribió a mediados del siglo II. Así que vamos a estar leyendo justamente de uno de estos que en las eras, en los albores de la Iglesia Católica, recibió la fe de los discípulos de los apóstoles y la defendió a capa y espada. La obra de San Ireneo de León en defensa de la fe es realmente impresionante. Y hoy nos toca a vos y a mí, que hemos recibido la misma fe de esta gente, de estos heraldos del Evangelio, tomar la capa, tomar la espada y hacer la misma obra que hicieron ellos. Así que, si estás empezando en la fe, o si nunca leíste el catecismo, o si simplemente querés entender mejor en qué creemos los cristianos, bienvenido. Este es el camino para vos. Acá estamos recorriendo el camino juntos, paso a paso, con palabras simples y con el corazón abierto. Y hoy nos vamos a meter en los párrafos 172 al 175, que nos hablan de la unidad de la fe, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. La misma fe que la Iglesia ha guardado y transmitido desde los apóstoles y que hoy sigue viva, rejuveneciendo en cada uno de nosotros. Así que respira profundo, hace silencio por un momento. Si estás en el colectivo, yendo al trabajo, o si estás manejando, bueno, escucha mientras compartimos la lectura de hoy. Y si estás en casa tomándote un cafecito, un té, unos mates con el desayuno antes de salir para el trabajo, para la escuela, abrí el catecismo, ¿qué te parece? Si lo tenés ahí a mano, abrí. Vamos a los párrafos 172 al 175 y vamos a permitir que la palabra de Dios, que la enseñanza de la iglesia nos hablen al corazón. ¿Qué les parece? Empecemos juntos. Párrafo 172.
Desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo y enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. Y esto es una idea derivada de lo que enseña la carta a los Efesios del apóstol San Pablo en el capítulo 4, versículos 4 al 6. San Ireneo de León, testigo de esta fe, declara: la Iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Guarda diligentemente la predicación y la fe recibida, habitando como en una única casa, y su fe es igual en todas partes, como si tuviera una sola alma y un solo corazón, y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuviera una sola boca. Esto que estamos leyendo viene de la obra de San Ireneo de León, Adversus Hereses, contra los herejes, o contra las herejías, la obra más grande de San Ireneo de León. En el párrafo 174 continúa la cita y dice: porque aunque las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están entre los iberos, ni las que están entre los celtas, ni las de Oriente, de Egipto, de Libia, ni las que están establecidas en el mundo entero. El mensaje de la Iglesia es, pues, verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Esta fe que hemos recibido de la Iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en un vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Bueno, hermoso lo que leímos hoy, lo que nos toca hoy. Esta cita de San Ireneo realmente me flipa, me da vuelta. Dice el catecismo, nos está recordando que, algo que parece sencillo, es más, parece básico, pero que en realidad, cuando lo entendemos con profundidad, lo cambia todo. La Iglesia tiene una sola fe. Y eso tiene consecuencias dramáticas y drásticas en nuestra era, en nuestro siglo, en el que hay tanta fragmentación, tanta división, incluso dentro de la fe cristiana, que parece que cada uno quiere tomar su propia interpretación e irse por su lado. No, San Ireneo desde el siglo II nos grita: no, hay una sola fe. No hay muchas creencias diferentes dentro del cristianismo verdadero, sino una sola fe que viene de un solo Señor, que se recibe por un solo bautismo y que nos lleva a un solo Dios y Padre. Esto puede sonar básico, como dije recién, pero en realidad es una verdad muy profunda. Significa que la fe no es una invención humana, ni una idea que cambia con los tiempos. La fe es algo que Dios mismo nos regaló y que la Iglesia ha cuidado y transmitido desde los apóstoles hasta hoy. Y acá, bueno, hay algunos puntos que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Reflexiones cortas en base a lo que acabamos de leer. Punto 1. La fe no se inventa, se recibe. San Ireneo, que dijimos que fue un obispo que vivió en los primeros siglos, en el siglo II del cristianismo, decía que la Iglesia, aunque está esparcida por todo el mundo, y si en su época lo era así, en nuestra época aún más, y eso es algo que se reconoce en todas las misas, cree lo mismo en todas partes.
No importa si estás en Alemania, en Egipto, o en México, o en la China, la fe es la misma. ¿Por qué? Porque todos la hemos recibido de la misma fuente, de Jesús a través de los apóstoles y de la iglesia. Esto nos enseña algo importante. La fe no es una opinión personal. No es yo creo a mi manera. O yo pienso que Dios es así y asá. O yo creo que este pasaje bíblico significa tal cosa y por lo tanto... No. La fe verdadera no nace de lo que yo siento, ni de lo que vos sentís, ni de lo que vos pensás, ni de lo que a vos se te ocurre en tu cabezota. No. La fe viene de Dios que la reveló. Nosotros la recibimos, la aprendimos y la vivimos. No podemos innovar sobre ella, no podemos inventar cosas nuevas, porque no es nuestra. No es nuestra. Viene de Dios y pertenece a la iglesia. Y somos administradores de esta fe, somos mayordomos y tenemos que servirle esta fe en bandeja al mundo entero. No podemos ir alterando la receta según nos parezca a nosotros. No. Esta fe recibida no nos quita libertad. Al contrario, ¿a qué me refiero? No es que porque yo no puedo innovar sobre la fe recibida que entonces me están coartando la imaginación. No, al contrario, nos da un punto firme. Nos dice, acá está la verdad de Dios y acá, en esta verdad, podés apoyarte sin miedo. Cuando todo tiembla, cuando todo está a punto de caerse, cuando los gobiernos parecen resquebrajarse, cuando la economía mundial está a punto del colapso, cuando las guerras proliferan en todos lados, cuando el mundo entero parece que está al punto de la quiebra total y que no hay nada firme en lo que podamos confiar y en lo que podamos descansar, en esta fe recibida podés apoyarte sin miedo. El punto 2, una sola fe en muchos pueblos. El catecismo dice que la iglesia ha confesado esta fe a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones. Esto en realidad se ve muy claro en el libro de Apocalipsis. Cuando el apóstol Juan ve la gran multitud de todo pueblo, nación, lengua, dominio, una gran multitud de distintos colores, tamaños, acentos, idiomas, todos alabando al Cordero con una sola voz. Esto significa que la iglesia no pertenece a una sola cultura ni a un solo grupo, es universal, es transcultural. Podés entrar a una misa hoy en África o en Asia o en América y aunque no entiendas el idioma, vas a reconocer el mismo credo, la misma Eucaristía, la misma fe. La misa de hoy va a ser la misma acá en Argentina, desde donde yo estoy grabando. Esta noche cuando vaya a misa, acá en Ingeniero Mashwitz, donde yo vivo, va a ser la misma misa que van a estar usando en Brasil, que van a estar usando en México, que van a estar usando en Estados Unidos, en Europa y en China, la amada tierra donde viví por tantos años. La misma misa, una sola fe, hay unidad en todo. Eso es un milagro. En un mundo donde tantas cosas nos dividen, idiomas, costumbres, política, historia, especialmente en esta época en la que parece que el fraccionamiento social, la división, es la moda. Estamos buscando formas de estar más divididos que antes. Y en este contexto, en esta coyuntura, la fe cristiana nos une. Vuelvo al mismo ejemplo, vos podés estar en China con una mentalidad de chino, asiático, nacido y crecido en un país comunista, o podés estar en Estados Unidos, el imperio del capitalismo, con una cultura completamente opuesta, y la fe los hace perfectos hermanos, porque ya no soy americano o chino. Ambos somos ciudadanos del cielo. Y ambos estamos en esta tierra de paso.
Así que mi conexión con mi tierra natal es en realidad circunstancial y pasajera. Yo pertenezco a otro lugar. Ambos pertenecemos a otro lugar. Todos los que estamos escuchando acá, ya sé que me estés escuchando de Paraguay, de Chile, de Bolivia, de México, de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos, de España. No importa de dónde estés escuchando, la tierra donde estás es meramente circunstancial para tu vida. Tu identidad como ciudadano de la bandera que aprendiste a saludar en la escuela es pasajero. Porque todos nosotros pertenecemos al mismo reino. Aunque no te guste el mate y a mí sí. Aunque yo coma asado y vos comas otra cosa. No importa. Somos parte del mismo reino. Cuando salimos de este mundo que es terreno enemigo, tierra enemiga, donde hemos sufrido, donde la hemos luchado tanto, donde hemos enfrentado tentaciones de todo tipo, donde hemos tropezado, hemos caído, hemos ofendido a Dios, enfrentando las tentaciones que muchas veces nos hicieron caer. Y en más de una ocasión nos sentimos como parias, como perdedores, como que estamos condenados al sufrimiento. Salimos de este mundo y somos príncipes, hijos del rey. ¿Se dan cuenta lo que esto significa? La fe cristiana nos une. No porque todos seamos iguales, al contrario, sino porque todos recibimos la misma luz en la oscuridad donde todos estábamos por igual. Es como una lámpara que alumbra en distintas casas, pero con la misma llama. El punto 3 es la tradición que no cambia de contenido. Otra cosa que San Ireneo dijo: aunque las lenguas difieren, el contenido de la tradición es uno e idéntico. Tradición aquí no significa costumbre humana, no. Se habla de la transmisión viva de la fe que viene desde los apóstoles. Esa tradición es como un río que no se seca. Pensá esto, un río que pasa por diferentes tierras, diferentes países incluso, que se mezcla con diferentes paisajes, pero que el agua sigue siendo siempre la misma. Por eso, aunque cambien los tiempos, aunque cambien las modas, las palabras, el corazón de la fe es siempre igual. Lo que los apóstoles predicaron, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros, que nos llama a la conversión y a la vida eterna, ese mensaje, esa fe, sigue siendo el centro de todo. En la iglesia puede haber muchas formas de rezar, diferentes estilos de música o vestimenta. Anda, por ejemplo, a las misas orientales y vas a ver que la vestimenta es diferente, el idioma es diferente, los cantos son diferentes, pero la fe no cambia. Cambia la manera de expresar la devoción en algunos aspectos, sí, pero la fe no cambia. La Eucaristía es la misma, los sacramentos son los mismos. Esa unidad es una señal de que el Espíritu Santo sigue vivo en la iglesia, unificándonos, uniéndonos a pesar de nuestras diferencias naturales. El punto 4 que tengo para hoy: la fe se guarda, pero también se renueva. El catecismo termina esta parte con una frase preciosa de San Ireneo. La fe que hemos recibido de la iglesia la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que la contiene. Esa imagen es muy rica. Pensá por un momento. Ireneo está comparando la fe con un tesoro guardado en un vaso hermoso. Ese tesoro no envejece, al contrario, rejuvenece, da vida, pero incluso da vida al vaso que la guarda. No solo que la fe es viva y es eficaz y está siempre en movimiento, siempre expandiéndose, sino que cuando tenemos fe nosotros, lo mismo nos pasa a nosotros. La fe hace esas cosas en nuestras vidas. Nosotros nos volvemos más alegres, más vivaces, más comprometidos con lo que nos rodea, más comprometidos con Dios. Nos rejuvenecemos más en nuestro día a día. Aunque el cuerpo vaya envejeciendo, nos damos cuenta que por dentro estamos más jóvenes y más vivaces y más listos de encontrarnos con nuestro Señor. ¿Por qué? Esa es la acción de la fe.
Eso quiere decir que la fe no es un recuerdo viejo del pasado, ni un conjunto de frases que repetimos sin pensar. Lo hemos dicho ya varias veces. No es repetir por repetir. Cuando empecemos con el credo, más todavía, porque repetimos el credo todos los domingos. No se trata de frases que repetimos sin pensar. La fe es algo vivo. Cada generación tiene que recibirla, cuidarla y vivirla con frescura. Y es el Espíritu Santo el que la mantiene viva, el que la hace nueva en cada tiempo y en cada corazón. Cuando alguien se convierte, cuando una familia vuelve a rezar, cuando un joven descubre la belleza del Evangelio, la fe rejuvenece. Eso no significa que la fe esté cambiando de contenido, no. Está tocando vidas nuevas, está cambiando más vidas. La misma fe, no adulterada, intacta, está cambiando más personas, más vidas de distintas culturas, de distintas idiosincrasias, de distintas eras y épocas de la historia. Esto es impresionante. Esa es la fuerza de la fe. Sigue siendo la misma, pero sigue transformando corazones siglo tras siglo, generación tras generación. Ireneo también decía que en la iglesia hay un solo camino de salvación en todo el mundo. Y este es el próximo punto que quiero compartir con ustedes, el punto 5. Eso no significa que Dios no ame a los que están fuera de la iglesia. Significa que el camino que lleva plenamente a la salvación, el encuentro con Cristo, la gracia, los sacramentos, la comunión con Dios, se encuentra en la iglesia. Es más, el año pasado, y digo el año pasado porque para ustedes cuando escuchen esto va a ser el año pasado, para mí es hace unos días recién, eh, y es más, les puedo dar la fecha exactamente. El jueves 23 de octubre del 2024, acá en este canal se estrenó un video explicando este concepto, extra ecclesiam nulla salus, no hay salvación fuera de la iglesia. Bueno, ¿qué significa exactamente eso? No que Dios no ame a los que están fuera, sino que la plenitud de la verdad subsiste en la iglesia católica. Por eso la iglesia no es un club ni una asociación, sino el lugar donde Dios mismo nos reúne y nos ofrece su vida. Quien encuentra la fe encuentra el camino. Por eso evangelizar no es imponer algo, sino compartir lo más valioso que hemos recibido. La fe que salva, la fe que da sentido, la fe que cambia la vida. Y esto nos lleva a la unidad de la fe, que es un don que hay que cuidar. Al principio, el catecismo citaba Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6, cuando el apóstol Pablo dice que hay una fe, un bautismo, eh, un Dios que es Señor sobre todos. Hay uno para todos, no hay varios Jesús, ni varias fes, ni diferentes bautismos, hay uno. Pero ahora, a lo largo de los siglos, los cristianos hemos tendido a la división, a las peleas, a las rupturas. A veces por orgullo, a veces por incomprensión, eso es literal. Han habido rupturas o divisiones que han surgido por falencias idiomáticas, que entre el lado latino y el lado oriental no se entendían correctamente y se malentendieron. Y eso llevó a una ruptura bastante grande, que luego se subsanó con el tiempo, sí, pero generó la situación. Es decir, el orgullo humano por alguna razón siempre nos lleva a la división, a creer que tenemos razón. Pero la voluntad de Cristo sigue siendo la misma, que todos seamos uno. Y eso es difícil. Qué difícil que es mantenernos como uno, porque tenemos que estar pensando constantemente que lo que vale no soy yo, sino el Dios de la iglesia. Cuidar la unidad de la fe no significa callar los problemas o pensar que todos somos iguales o cuando vemos un error dejarlo ahí. No, debemos mantenernos unidos en lo esencial, en Cristo, en la Eucaristía, en la doctrina apostólica. Y cuando hay diferencias en la doctrina o en la forma de entenderla o de aplicarla o cuando vemos que alguien está haciendo algo mal, debemos levantar la voz, debemos corregirlo, pero tenemos que hacerlo con tanta misericordia, con tanta
templanza y con tanto amor que no estropee la unidad. Si lo que voy a decir, aunque tenga razón, va a estropear la unidad, no sé si no es mejor quedarme callado. Por eso cuando aprendemos el catecismo, no estamos estudiando teoría, estamos entrando en comunión con toda la iglesia. Esta es la fe que toda la iglesia afirma en todo el mundo, a lo largo de todas las edades. Creer como la iglesia cree nos une a millones de hermanos en el mundo que son distintos a nosotros y que están viviendo situaciones muy diferentes a las nuestras. Y a la vez nos une a todos los santos que vinieron antes que nosotros y que hoy están en presencia del Padre intercediendo por nosotros. La gran nube de testigos de la que habla la carta a los Hebreos capítulo 12. Todo esto no es solo una ideología teológica, ¿eh? Lo que estoy haciendo acá es una invitación a vivir de otra manera, no en peleas, no en cismas o en rumores de cisma. La unidad de la fe se hace visible cuando amamos, cuando perdonamos, cuando servimos, cuando nos ponemos al final de la cola, al final de la fila, cuando consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos, cuando hacemos lo que Cristo hizo en la última cena, lavando los pies de los apóstoles y diciéndole, ¿vieron lo que hice? Que yo soy el Señor y ustedes me llaman Señor y Cristo y todo lo que quieran y realmente lo soy, Maestro y Señor de ustedes, y sin embargo yo los estoy sirviendo. Sírvanse los unos a los otros, lávense los pies los unos a los otros. Eso es decir, hagan las cosas más básicas y más bajas en favor del cuerpo. Pónganse como el servidor de todos. El que quiera ser grande entre ustedes debe ser el servidor de todos. Y cuando tenemos esa actitud, cuando logramos mantener esa actitud, las divisiones desaparecen. Porque la división viene cuando hay orgullo, cuando hay egos inflados y egos heridos. Cuando todos nos estamos sirviendo los unos a los otros en el amor de Cristo, la división desaparece. Si creemos en un solo Señor, debemos mostrarlo con una sola caridad, con una sola esperanza, con una sola confianza. La fe nos une no solo en lo que pensamos, sino en cómo vivimos. Porque ahora con este trayecto que estamos haciendo a lo largo del catecismo, podemos decir, bueno, el catecismo nos une, todos afirmamos estas cosas. Y Dios quiera que al final de la travesía todos podamos decir, sí, yo afirmo todas estas cosas, estoy en perfecta unión doctrinal con toda la iglesia. Y si me doy cuenta que en algún punto no lo estoy, aprender en qué no lo estoy, arrepentirme y entrar en comunión absoluta con la iglesia. Sin embargo, eso no significa que vamos a estar unidos en la práctica, ¿sí o no? O sí, no sé. Si todos afirmamos la misma fe, ¿significa que todos la vamos a vivir y aplicar de la misma manera? ¿Con la misma devoción, con el mismo ahínco? ¿De qué sirve estar unidos en doctrina, por necesario que eso es? Y no lo digo en condicional, no digo que sea, sino que es muy necesario, es crucial una fe, un bautismo, un Señor y Dios sobre todos, uno, tenemos que estar unidos en eso. Pero si nos falta ese espíritu de caridad que Jesús enseñó en la última cena y a lo largo de su ministerio, el que se enaltezca va a ser humillado y el que se humille a sí mismo va a ser enaltecido. El que quiera ser el primero y el mayor debe ser el siervo de todos. Por eso uno de los lemas del sumo pontífice es siervo de los siervos de Jesucristo. Porque la idea es que Él sirve a los siervos. Él es el que está por debajo de todos. Una idea realmente admirable, porque todos tenemos que tener ese espíritu, que somos los últimos en la fila. Y decía un santo, no me acuerdo ahora quién lo decía, quise aprender esto, quise aplicar eso de ponerme último en la fila, y me fui hasta el último lugar,
Y no pude porque cuando fui al último lugar, allí estabas tú, le dice al Señor. No me acuerdo qué santo lo dijo, estoy tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo. Pero se dan cuenta, gente. Cuando una persona sencilla reza el Padre Nuestro y un teólogo estudia las profundidades de la doctrina, ambos están unidos a la misma fe. Y sin embargo no significa que están unidos en la misma caridad. Y eso es triste. Porque significa que estamos entendiendo con nuestra cabeza y no estamos viviendo con nuestras acciones. Que nuestro entendimiento afirma ciertas cosas, pero nuestras acciones van en la dirección opuesta. Y eso es triste, gente. Dios no pide que todos sepamos lo mismo, pero sí nos pide que todos creamos con el mismo corazón, que hablemos con la misma boca. Lo decía Pablo a la iglesia de los Corintios en su primera carta, al principio de la carta. Quiero que todos tengan el mismo sentir, un mismo pensar, un mismo sentir, que todos hablen la misma cosa, que estén unidos, que la iglesia hable con una sola boca, como decía San Ireneo de León. Y por último, el último punto de hoy, una fe que rejuvenece el alma. Ireneo decía que la fe rejuvenece a quien la guarda, que de la misma manera que la fe se va rejuveneciendo, porque no es una pieza de museo inerte, sino que está viva y se rejuvenece día a día por el accionar del Espíritu Santo que vive en nosotros, que de la misma manera también en ese proceso la fe rejuvenece al vaso que la contiene, nosotros. Y eso se nota. Una persona de fe no se amarga. Una persona de fe no odia. No le sale odiar. Una persona de fe no se apaga, no se entibia, porque la fe mantiene encendida la esperanza. La fe mantiene encendido el amor por Dios, el amor por la iglesia, por Cristo, la Eucaristía. La fe nos mantiene ardientes. Significa que cuando no estamos ardiendo en amor por Dios, cuando nuestra fe se está amargando, se está apagando, ¿será que estamos perdiendo la fe entonces? ¿Será que debemos hacer un examen de conciencia y volver a las bases? Volver a las bases. La vida cristiana no es fácil. En el mundo van a tener aflicción, dijo Jesús. Pero también dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Significa que no es porque la vida sea fácil que puedo mantener mi fe encendida, aunque no la mantengo yo, lo hace el Espíritu Santo. Pero es porque sé en quién confía esa fe, en quién he puesto mi esperanza, que puedo someterme a la obra del Espíritu Santo, no entorpecer su obra, no oponerme al Espíritu Santo. Porque el Espíritu en mí quiere ese que suscitó la fe en el primer lugar, y Él es el que la mantiene encendida, que quiere mantenerla viva. Y cuando nosotros nos oponemos a Él, terminamos trabajándole en contra. Cuando cuidamos la fe también nos cuida. Cuando guardamos la fe con amor, la fe puede renovarse desde dentro, día a día. Por eso vale la pena conocer la fe. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que afirmo? ¿Por qué? Estudiarla, compartirla, pero más que nada, vivirla. En resumen, estos párrafos del Catecismo nos enseñan 4 cosas claves. Primero, la fe es una porque viene de un solo Señor. Si la fe se está dividiendo en miles y miles y miles de facciones, significa que los que están participando de esa división ya no creen que haya un solo Señor.
O quizá arrogantemente creen que hay un solo Señor y que ese Señor los está siguiendo a ellos. No sé, complejo. Segundo, que esa fe se vive en muchas culturas, pero el mensaje es siempre el mismo. Tercero, que la tradición mantiene viva esa fe. La mantiene viva generación tras generación, siglo tras siglo, sin cambiar su verdad. Y por último, que el Espíritu Santo renueva esa fe en cada corazón y en cada tiempo. Ujú. Y sin embargo, nosotros podemos oponernos a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu puede estar guiándonos en una dirección y nosotros decir, yo me voy para el otro lado. Eso ha pasado muchísimas veces, gente. ¿Qué les parece si oramos para terminar nuestra reflexión de hoy? Para que el Señor nos acompañe en el resto del día y que podamos vivir hoy esta fe de manera realmente vivaz. Señor Jesús, gracias por la fe que nos diste, por la fe que hemos recibido, por aquellos que la recibieron primero, que la guardaron, que la anunciaron, que la protegieron, que a precio de sangre no negarían. Gracias porque por tu gracia esa fe no se ha perdido, no se ha envejecido, sino que sigue dando vida generación a generación y nos ha llegado a nosotros. Qué maravilloso, Señor. Oh Padre Dios, haz que guardemos esta fe con amor, que seamos fieles, Señor. Haznos fieles, que la vivamos con alegría, que la compartamos sin miedo. Y Padre, que tu única fe, la única fe del único Dios, el único Salvador, Cristo Jesús, por el único Espíritu Santo que ha sido dada a la única iglesia, no sea todos como una sola familia. Una sola familia. Que podamos ser uno, como tú y tu Hijo son uno, para que el mundo crea que Cristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Amén.